La amargura viene de resentimiento no resuelto. El resentimiento no resuelto viene de el dolor causado por heridas que viene como consecuencia de expectativas no cumplidas. En la inmensa mayoría de los casos, esta historia se complica con problemas de salud física. Por supuesto, los desequilibrios emocionales, mentales, en la mayoría de los casos son una consecuencia de cómo hemos vivido, del tipo de experiencias que hemos tenido, de traumas que hemos tenido. ¿Qué es lo que trae la solución? Las promesas de Dios. Y entender que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino solamente a traernos conocimiento de Dios, sino vino a mostrarnos el camino para una vida en completa libertad. Vivimos en un tiempo en el que hay muchísimos conflictos interpersonales, hay violencia, hay guerras entre naciones, y la Biblia menciona de una forma muy específica en el libro de Santiago que estas guerras, estos conflictos provienen de las pasiones que hay dentro del corazón, de la mente de los seres humanos. Y yo diría que viene a ser la consecuencia de una serie de heridas, de traumas que fueron marcando el alma de una persona desde su infancia, y de generación en generación un efecto dominó de rechazo, abandono, abuso marca el corazón de una persona y provoca lo que podemos hoy definir como un trauma, que en su raíz original la palabra trauma es herida. Y por eso hoy me quiero enfocar en un tema que creo que es muy importante, porque si vamos a ayudar a otras personas a ser sanas y ser libres de las situaciones emocionales que les están perturbando, necesitamos comenzar por entender lo que es el trauma. Y por eso es que, ya sea que nos demos cuenta o no, el trauma viene como consecuencia de heridas, y cómo procesamos estas heridas o cómo las ignoramos o pensamos que es mejor ni siquiera acordarnos. Lo que gobierna gran parte de nuestro comportamiento va a ser cómo procesamos o cómo manejamos las experiencias difíciles que hemos vivido. Aún nuestros hábitos sociales, la manera en la que nos interrelacionamos con otras personas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de responder a cualquier estímulo alrededor de nosotros, todo eso está conectado con este mismo tema. Por eso, uno de los psicólogos más sobresalientes de este tiempo es un psicólogo judío de origen turco, vive en Canadá. Dice: el trauma es principalmente lo que sucede dentro de alguien como resultado de los eventos hirientes que le suceden. Es una lesión interna, una fractura o división dentro del yo debido a dichos eventos. Y los que han escuchado algunas de las ideas que he estado compartiendo con respecto al tema de sanidad interior, recordarán que hemos hablado de la importancia de ser sanado del quebranto del corazón, que el quebranto del corazón es básicamente una fractura interior que provoca una división del alma, una especie como de esquizofrenia espiritual, emocional, que viene como resultado de este partirse del alma, de la división de las emociones. Y por eso es que Santiago capítulo 1, verso 8 es un versículo muy importante en lo que estamos hablando. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense la frase doble ánimo y la frase, o más bien la palabra inconstante. El de doble ánimo es inconstante. ¿Por qué? Porque un inconstante es aquel que va primero para acá, después para allá. Y la realidad es que si queremos ser personas constantes y consistentes, tenemos que resolver esta situación y este problema de estar dividido y ser íntegro otra vez y tener un solo camino, un solo corazón. La Nueva Traducción Viviente, la misma escritura, dice
La lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y estas personas son inestables en todo lo que hacen. Y nuevamente, la frase doble ánimo viene del original griego dipsikos y quiere decir literalmente dos espíritus o dos mentes. ¿Será posible que una persona tenga dos espíritus o dos mentes? Y no estoy hablando de un demonio que está adentro, estoy hablando del alma de la persona que se fractura, se parte y por lo tanto empieza a funcionar de una forma inconsistente. Empieza a haber un choque interior, lo que los psicólogos le llaman disonancia cognitiva, en el que una persona quiere hacer una cosa y termina haciendo otra y se contradice a sí mismo. Por eso entender el trauma es súper importante. El trauma no es lo que te pasa. Obviamente es terrible lo que le sucede a una persona que es herida, que puede ser, como ya dijimos, abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, rechazo, abandono, el bullying famoso. Pero el trauma en sí no es lo que te pasa, sino es lo que pasa adentro de ti. En otras palabras, cómo tú procesas y cómo tú recibes este impacto y de qué forma te afecta. Porque el trauma en esencia es una lesión psíquica en el interior de la vida de una persona. Se aloja en el sistema nervioso y esto quizás más de lo que nos damos cuenta es parte del diagnóstico que tenemos que hacer y por supuesto algo que nos puede dar luz de cómo ayudar a una persona que ha sido traumada por una situación de terrible dolor, de profunda herida. Y por eso, si podemos entender cómo es que se aloja en el sistema nervioso de una persona esta lesión psíquica, podemos, por supuesto, ayudarle a resolverla, a sanarla, porque si no, eso puede durar años y años, décadas literalmente, y no resolverse y no sanarse. Y lo peor es que se convierten en estas lesiones en disparadores que cualquier cosa que lo encienda otra vez ese recuerdo viene a traer como consecuencia pues una explosión quizás de enojo, de vergüenza, de odio, de resentimiento o de depresión. Por eso uno de los psicólogos también más relevantes de este tiempo, el doctor Levine, dice: el trauma es una pérdida de conexión con nosotros mismos, con nuestras familias y con el mundo que nos rodea. Wow, eso es terrible, porque si tú pierdes la conexión contigo mismo, pues por supuesto que te va a ser muy difícil mantener la conexión con tus seres queridos, con la gente más cercana a ti, con tu familia, con tus amigos. Vas a siempre estar fingiendo, pretendiendo que todo está bien. Y yo creo que, wow, en la iglesia hoy necesitamos quitar de en medio este tabú, esta vergüenza que nos hace pensar que todo tiene que estar perfecto, que si alguien nos pregunta ¿cómo estás?, estamos obligados a responder: no, todo muy bien, gloria a Dios, gracias a Dios, todo está muy bien. Por eso, una vez más, creo yo de todo corazón que los que tenemos esta misión de sanar a los quebrantados y liberar a los cautivos, como dice Lucas 4, verso 18, necesitamos entender de dónde viene el dolor, porque si nada más oramos por la persona o nada más reprendemos los demonios o recibe sanidad y echo fuera el espíritu de depresión y no entendemos de dónde vino, cuál es la fuente que está alimentando ese dolor y a causa de ese dolor y a causa de ese quebranto es que la persona se vuelve vulnerable a las tentaciones, a las mentiras, a los engaños del enemigo y por eso termina otra vez sumiéndose en esta situación de depresión, de tristeza, de ansiedad o de aún comportamientos autodestructivos con respecto a su propia sexualidad. Entonces, por eso, una de las cosas que quiero tocar en este tiempo de reflexión con ustedes es cómo es que ocurre este sufrimiento original, cómo es que ocurre el quebranto original. Todo el sufrimiento, como ya dijimos, en el mundo entero es el resultado de un efecto dominó de heridas,
de quebrantos que son pasados de una generación a otra y que generalmente son pasados de padres a hijos, también puede ser de otros familiares o gente cercana, pero principalmente de padres a hijos. Y el quebranto original ocurre cuando experimentamos abandono y rechazo de nuestros padres. Generalmente esos son los más frecuentes, aunque hay algunas personas que también sufren una gran medida de abuso, especialmente abuso verbal, cuando un padre le dice a un hijo o una madre le dice a un hijo, es que no sé por qué eres tan tonto, que no te puedes aprender esas tablas de multiplicar, o mira nada más qué cochino, qué cochinero hiciste, no puedes comer como una persona, eres un cerdo, y cosas de ese tipo que muchas veces reflejan la frustración propia de los padres o las palabras que ellos mismos escucharon de sus padres y se transmiten de una generación a otra, dañan, lastiman, provocan un horrible sentido de vergüenza en los niños que escuchan estas palabras. Por eso, si el dolor de la herida que es causada por el rechazo no se trata adecuadamente, el corazón se va a infectar con resentimiento y con amargura. Y esta es una de las cosas que creo que es tan importante que entendamos, que podamos tener claridad de cómo ayudarle a una persona que había estado batallando con resentimiento y con amargura a poder ser libre. Pero antes de ser libre tenemos que ayudarle a ser sano. Y miren, aquí quiero hacer un enfoque muy importante. Cuando Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para predicar buenas nuevas, sanar al quebrantado y pregonar libertad al cautivo, está dando un orden muy específico. En ese tipo de pasajes hay un protocolo. La Biblia no es un libro así de ideas sueltas y revueltas, sino de protocolos, de procesos, de un orden. Si tú quieres verdaderamente ayudar a una persona a ser liberado, vas a tener que ayudarle primero a sanar el quebranto. Si tú lo tratas de liberar sin ayudarle a ser sanado de su quebranto, al ratito va a estar igual de cautivo, igual de oprimido y quizás hasta peor, porque dice la Biblia que si un espíritu malo sale de una persona y esa persona no ocupa esa parte de su alma con algo que le llena y le satisface de una forma sana, al ratito ese espacio va a ser llenado por 7 peores, que es una forma de expresar un postrer estado peor que el primero, cuando la persona no sana las vulnerabilidades que hicieron que se abriera la puerta a estas tentaciones. Por eso, una de las cosas más importantes es reconocer que la sanidad comienza con sacar del interior una raíz tremenda que es la raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, en el verso 15, dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, fíjate cómo la contaminación viene como consecuencia de las dificultades que provoca la raíz de amargura. Ahora, ¿de dónde viene la raíz de amargura? Obviamente, cuando hay una raíz quiere decir que hubo una semilla, porque la semilla es la que produce la planta que echa raíces. Necesitamos entender de dónde viene esta raíz de amargura. Y si vamos al origen, seguramente vamos a encontrar que la amargura no es otra cosa más que el resultado de un resentimiento no resuelto, porque el resentimiento no resuelto se convierte en amargura, y el resentimiento no resuelto viene a causa de una expectativa que no se cumplió, que produjo dolor, produjo herida. Por ejemplo, un niño tiene la expectativa de ser amado, abrazado, por eso instintivamente empieza a llorar cuando nace, porque está buscando que alguien escuche su llanto y alguien supla la necesidad que él tiene. Tengo hambre, tengo frío, por favor ayúdame. Instintivamente está clamando que alguien lo ayude. Esa es su expectativa. Y tú sabes que hay orfanatos en donde los niños lloran y lloran y lloran y lloran y nunca nadie viene a abrazarlos,
a taparlos, a cambiarles el pañal sucio o a darles de comer. Y esos niños, tarde o temprano, aprenden que no tiene caso llorar, no tiene caso buscar que alguien te supla tu necesidad. Dejan de llorar y se convierten en personas cuya alma comienza a endurecerse y se empieza a fracturar. Entonces, todo esto tiene que ver con una secuencia. La amargura viene de resentimiento no resuelto. El resentimiento no resuelto viene de el dolor causado por heridas que viene como consecuencia de expectativas no cumplidas en la vida o en el alma de una persona. En la mayoría de los casos, aún este tipo de secuencias tristes de rechazo, abandono, abuso, y viene una herida profunda que causa dolor, y el dolor causa resentimiento, y el resentimiento amargura. En la inmensa mayoría de los casos, esta historia se complica con problemas de salud física, porque muchos casos, no todos, pero muchos casos de quebrantos físicos que pueden incluir inclusive cáncer, artritis, inflamaciones crónicas, todo tipo de enfermedades crónicas. En la mayoría de los casos, y por supuesto los desequilibrios emocionales, mentales, en la mayoría de los casos son una consecuencia de cómo hemos vivido, o del tipo de experiencias que hemos tenido, o de traumas que hemos tenido. No son problemas repentinos sin causa aparente. De repente le dio esta enfermedad, de repente sufrió este problema de salud. En la mayoría de los casos no es así. No son cosas que son el resultado de algo muy random, muy aleatorio, muy de repente, o por azares del destino, sino son un efecto del trauma. No son un misterio. Por eso, cuando una persona está enferma, no deberíamos nada más ir a un médico para que le dé una receta y tómate esto ya, sino detenernos un momento y ayudar a la persona a resolver cuáles son las cosas de fondo que están causando que su cuerpo el pobre cuerpo está diciendo, ayúdame, y por eso los dolores, por eso las inflamaciones y los problemas. Entonces, es la razón por la cual Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al de ánimo angustiado? En otras palabras, si tienes un buen ánimo, no importa qué enfermedad tienes, vas a salir adelante, vas a poder triunfar. Tu cuerpo quizás necesita nada más un poco de tiempo para recuperarse, para restaurarse, pero si tu ánimo está angustiado, lo único que podría ayudar a tu cuerpo a sanar está quebrantado. Entonces el cuerpo no tiene manera de sanarse y por lo tanto se convierte el problema en algo crónico. Las enfermedades crónicas son simplemente problemas de salud que no se van, que ahí están y persisten y persisten. Por eso, una de las cosas que más problemas de salud causa es el estrés crónico, porque desgasta el cuerpo, la mente y las emociones. ¿Y de dónde viene el estrés crónico? Más que de situaciones emocionales no resueltas. El estrés crónico no es la consecuencia de problemas o desafíos que tienes. Por ejemplo, vas caminando por la calle y de repente sientes que alguien te está siguiendo y se ponen todos tus sentidos en alerta y tu corazón va latiendo a 1000 por hora, pero llegas a tu casa y no pasó nada, y seguramente el día de mañana te acuerdas, uy, qué susto que me dieron ayer, pero igual te estás riendo y estás tomando café y estás teniendo un buen tiempo con tu familia. ¿Por qué? Porque esa situación no se convirtió en causa de estrés crónico. Pero ¿cuál es el estrés crónico? La consecuencia de quebrantos emocionales que afectan la integridad del alma de una persona, y por eso el estrés se mantiene durante mucho tiempo sin necesariamente algún disparador que realmente pudiera ser la explicación de por qué esa persona está constantemente en un estrés. Y por eso es que la gente que llega al punto de desear morirse, y yo quiero decirte que en algún momento de mi proceso de quebranto, de desgaste crónico que yo experimenté, que más adelante voy a explicar un poquito acerca de ese proceso, pero en ese momento yo experimenté lo que es desear morirse.
Quizás nunca atenté en contra de mi propia vida, pero te puedo decir, quizás a algunos les va a sorprender, pero te puedo decir que en algunos de los viajes que yo hacía, viniendo de regreso a mi casa, desgastado, totalmente seco interiormente, quebrantado, había momentos en los que yo decía, ¿y si me fuera ya a la presencia del Señor? Wow, se acabarían mis problemas. Obviamente le dejaría muchos problemas a la gente que está alrededor mío, pero esa es la situación con una persona que atenta contra su propia vida. No le importan los demás, lo que le importa es tratar de aliviar este dolor profundo, esta terrible frustración que siente en el interior. Y no lo estoy diciendo para señalar a nadie o para criticar a nadie, sino para hablar con compasión al corazón de gente que quizás está mirando esto y sientes lo mismo, sientes como que si tan solo pudieras escaparte, si mejor ya te murieras, ya tendrías un poco de descanso. Pero yo quiero decirte que el amor de Dios se extiende sobre ti en este día. El Señor quiere cubrirte, abrazarte y ayudarte a sanar los quebrantos que están provocando toda esta reacción en cadena. Como ya dije, las enfermedades, tanto físicas como emocionales, no son un azar del destino. Son la consecuencia esperada de los problemas de abuso, de descuido, de abandono, que nunca se resolvieron correctamente. Y yo creo que por eso es que el primer libro de Reyes, capítulo 19, el verso 4, un famoso pasaje en el cual el profeta Elías, después de haber tenido una de las más extraordinarias victorias que un siervo de Dios pudo haber tenido en su vida, ver caer fuego del cielo como testimonio, Dios está conmigo y Él está empoderándome para cumplir con mi propósito, y Él quitó de en medio esta contaminación de la adoración de los profetas de Baal y de los profetas de Acera. Y sin embargo, unas horas después, no sabemos si fue un día, 2 días, pero poco tiempo después, él estaba absolutamente agotado después de todo este esfuerzo impresionante de confrontación con las mismas tinieblas. ¿Y qué sucede? Escucha una amenaza, una mujer en una posición de autoridad que dice: así como le hiciste a los profetas de Baal y de Acera, así yo te voy a hacer también. Te voy a traumatizar, te voy a herir y te voy a matar. Y esa amenaza hace que Elías, se desconcierte completamente, se provoca una reacción de huida. Él va un día de camino por el desierto huyendo de las palabras de amenaza que hablaron en contra de él. Al final ya no puede más, se tira debajo de un árbol y dice: Dios, basta ya, quítame la vida, ya no puedo seguir viviendo, estoy harto de estar con vida. Quizás algunos que están escuchando se identifican por el desgaste, por la frustración de que tus esfuerzos no han dado resultado. Algunos están trabajando y no puedes salir de deudas, te sientes atrapado. Tantas situaciones que vienen a sumarse a un problema de profunda herida, profundo quebranto. Y yo quiero decirte que las circunstancias, eventos, todas las experiencias que hemos tenido que nos han llevado a experimentar traumas, pueden ser sanadas estas memorias en nuestro corazón. Pueden ser sanados los recuerdos, puede ser sanada nuestra alma. Y la cosa más importante, yo sé que este es un tema súper profundo, pero al mismo tiempo la solución es sencilla, no es complicada. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a darnos cursos teológicos, Él vino a enseñarnos el camino al Padre. Él vino a reconectarnos con Dios como Padre. Y por eso cuando los discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, ¿qué fue lo primero que Jesús les dijo? Cuando ustedes oren, van a decir esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús no les dijo a sus discípulos: cuando oren van a decir: oh Dios omnipotente,
o oh soberano del cielo y de la tierra, o oh Dios eterno, sabio. Todas estas cosas son válidas decírselas a Dios porque Él es todas esas cosas que acabo de mencionar. Pero qué impresionante que cuando Jesús respondió a sus discípulos, les dijo, ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. En otras palabras, nos dio la claridad de cuál es el camino que nos regresa a nuestra verdadera identidad, a la realidad de dónde está todo lo que anhelamos, dónde está el bien, dónde está la paz, dónde está el gozo, dónde está la plenitud de todo lo que anhelamos, lo que anhelamos y que nos hace buscarlo en los lugares equivocados, caer en adicciones, caer en comportamientos autodestructivos. Todo eso, mis queridos hermanos, todo eso son situaciones que ponen en evidencia una búsqueda profunda. Y por eso, hay una compasión muy grande en mi corazón en este momento por aquellas personas que están padeciendo de estos flagelos que se llaman adicciones. Y te aseguro que muy poca gente entiende cuando estás en una situación de cautiverio a una adicción. La mayoría de la gente dice, ay hombre, ya deja de tomar, deja de fumar, deja esto, deja lo otro, deja la pornografía, deja cualquier tipo de cosa que cause adicción, porque la adicción no es nada más emocional, también es química en el cerebro, y vamos a más adelante a hablar de esos temas en otros capítulos. Pero creo que es súper importante que nosotros podamos entender que la solución a las adicciones, la solución a la depresión y a todo lo que buscamos para resolver depresión, sentimientos de culpa, de vergüenza, etc., la solución no es una sustancia, ni siquiera una actividad, es una persona. Y es la persona del Padre. Jesús, el Hijo, vino a mostrarnos al Padre. Y yo quiero verdaderamente pedirte en este momento que si has estado desanimado, quizás hasta con ganas de quitarte la vida, que por unos momentos te conectes con lo que estoy diciendo. Porque tu Padre verdadero, tu Padre celestial te ama, con amor eterno te amó, por tanto te prolongó su misericordia. Tu Padre está presente y consciente, no se ha ido, no te abandonó, no te abusó. Tu Padre verdadero, tu Padre celestial es quien dice, te amo con amor eterno y por tanto te prolongo mi misericordia. Tu Padre verdadero es el que te dice, tú eres mi hijo amado y en ti tengo contentamiento, en ti estoy feliz. Y si puedes tú volver a levantar tus ojos y mirarlo a Él y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, o decirle, personalizarlo y decirle, Padre mío, yo quiero acercarme a ti, quiero abrirte mi corazón y pedirte, ayúdame a sanar estos quebrantos. ¿Sabes? Reconectarte con tu Padre Celestial es la clave más importante. Estudios realizados por un instituto de paternidad en los Estados Unidos llamado la Iniciativa Nacional para la Paternidad han demostrado que la falta de la figura paterna en la vida de un niño puede tener graves impactos tanto psicológicos como sociales y afectan su personalidad y su calidad de vida. Y obviamente el mayor de los problemas es el desapego. Vuelvo a repetir, algunos posiblemente sufrieron abuso, quebranto, pero la mayor parte de las heridas que los niños reciben viene por el desapego, viene por el abandono. Y por eso es que la dinámica de la relación entre padres e hijos puede provocar patrones de apego o de desapego. Y en la mayoría de los casos, el desapego, el abandonar a un niño, el no estar presente en la vida de un niño, provoca que éste tenga patrones de desapego en todas sus relaciones. Por eso, un padre ausente en la vida de su hijo va a hacer que éste, cuando crezca, también se convierta
no solo en un padre ausente, también en un esposo ausente, en un amigo ausente. Y la verdad es que solamente, como dijimos hace rato, a través de una sanidad del quebranto y de las heridas provocadas por el desapego, se puede resolver estos defectos de comportamiento en la vida de una persona. Y por eso quiero yo invitarte a que oremos juntos en este momento. Es un tema súper profundo y vamos a estar hablando de diferentes líneas de pensamiento y de cómo poder ver la palabra de Dios con ojos prácticos, no como un libro solamente histórico o teológico, sino como un libro en el que está una revelación extraordinaria para resolver problemas reales y presentes en nuestras vidas, problemas actuales, sociales, psicológicos, antropológicos, de todo tipo. La palabra de Dios tiene la solución, porque cuando nosotros entendemos que el abandonado abandona, el rechazado rechaza, el herido hiere, pero también el amado ama, el aceptado acepta, el perdonado perdona. Tenemos las llaves, mis hermanos, para transformar una dinámica destructiva en algo que puede sanar el corazón de las personas. ¿Y qué es lo que trae la solución? Las promesas de Dios. Y entender que Jesús, cuando vino a la tierra, no vino solamente a traernos conocimiento de Dios, sino vino a mostrarnos el camino para una vida en completa libertad. Por eso es que Jeremías, capítulo 32, versos 39 y 40, dice: yo les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de hacerles bien. Fíjate qué extraordinaria promesa de Dios. Él dijo: yo les voy a dar un solo corazón. Wow, espérame tantito, pues ¿cuántos corazones tenemos? Que no tenemos uno solo. ¿Por qué dice Dios que nos va a dar un solo corazón? Precisamente por el hecho de que cuando hemos sido quebrantados, hemos sido golpeados por abandono, por rechazo, por abuso, se parte el alma. Y cuando Dios promete: te voy a dar un solo corazón, lo que está diciendo es: voy a hacer que vuelvas a tener solamente una identidad, no dos. Que tengas un solo camino, no dos o tres. Y que tu vida sea no solamente satisfactoria desde el punto de vista del éxito en tu carrera, en tu trabajo, en tus negocios, sino sobre todo desde el punto de vista relacional, en la relación con la gente más cercana a ti, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres. Ahí está el verdadero éxito de la vida. Dios quiere ayudarnos a resolver eventos traumáticos a través de una revelación progresiva del corazón del Padre. Y te aseguro que cuando tú entras en contacto con su amor, el amor de Dios sana cualquier quebranto. Él sana el quebranto provocado por el abandono, por el rechazo, por el abuso. Él quiere sanar tu corazón. Y todo comienza con el derramamiento del amor de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que se abran y digan: Señor, lléname, sáname. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice: miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Cuando una persona experimenta este amor de Dios, escuchar la voz de Dios que te dice: tú eres mi hijo amado y me complazco en ti, ahí empieza a tener esta emoción, este sentimiento de: soy amado, soy valioso, soy especial. Y esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones son algo que empieza a traer una sanidad, porque la persona es aceptada, es perdonada, la culpa empieza a ser removida, la vergüenza empieza a ser erradicada. Estas heridas causadas por el abandono y el rechazo comienzan a sanar, y su verdadera identidad en Cristo empieza a manifestarse. Y finalmente puede ser libre de la depresión,
libre del deseo de morirse, libre de las adicciones, libre del resentimiento, del odio, y encontrar la verdadera libertad en Cristo que te permite no solamente amar a Dios, sino amar a los demás como a ti mismo. Así es que, ¿qué te parece si oramos juntos y le pedimos al Señor que venga de su corazón esta gracia? Padre, tú eres nuestro Padre. Señor, tu palabra dice que tú haces habitar en familia al desamparado. Y yo te pido que cada persona que está escuchando este mensaje pueda recibir en este momento una gracia sobrenatural. Yo te pido, Señor, sana el quebranto de la gente que está escuchando esto. Hay algunos que están en este momento llorando porque sienten el dolor profundo de las heridas causadas, Señor, por otras personas. Pero yo te pido en este momento, derrama tu espíritu, derrama tu amor y tu gracia. Que este amor sobrenatural venga, Señor, a ayudar a cada persona que está mirando este mensaje a soltar la amargura, soltar el coraje. Y si tú sientes ahorita este impulso del Espíritu Santo, repite conmigo: Padre bueno, yo perdono a la persona que me dañó, perdono el abuso, perdono el rechazo, perdono, Señor, el abandono. Y yo te doy gracias porque tú, Padre bueno, eres quien suples todas las necesidades y todos los vacíos en mi corazón. Y yo recibo de ti este amor y este abrazo, y recibo la sanidad en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y yo te invito, sigue escudriñando la palabra de Dios, sigue abriendo tu corazón a su obra maravillosa, porque su promesa es: el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.